usted nos indique. Claro que sí, Luis. Pues buenos días a todos. Yo soy Lourdes Montoya, soy contadora, tengo una especialidad en Derecho Fiscal y pues actualmente me encuentro en el estado de Querétaro y estamos prestando los servicios de administración en algunos condominios. Entonces, me invitó Luis a presentarles este tema, que es impuestos, y está con nosotros también una colega y una prestadora de servicios, que es Carla Vigil, que está también con nosotros, forma parte de, bueno, de lo que es la empresa, o tenemos una sociedad con ella, pues muy interesante. Les voy a compartir lo que es la página. Si me das autorización, Luis, para compartir la pantalla. Ya está, ya puedes compartir, listo. ¿Me dicen si ya la pueden ver? ¿Sí? Ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues es muy importante los impuestos en un régimen condominal. Platicábamos y teníamos, siempre tenemos esa, pues, inquietud y obligación de saber cómo se va a manejar esta cuestión, ¿no? ¿Qué es un régimen condominal? Pues muchos lo sabemos, algunos son primerizos en esto. Sé que tenemos cotas, personas de mesas directivas, y entonces es aquel que se constituye sobre inmuebles que por razón de características físicas permite a sus titulares tanto el aprovechamiento exclusivo de sus áreas privativas o de sus casas o condominios, departamentos, como el aprovechamiento de las áreas comunes. Sabemos que estas áreas comunes confieren a cada condominio un derecho. Esto es que esa propiedad, bueno, ellos son de su propiedad exclusiva de su área privativa, pero tenemos que ver cómo se maneja la administración y cómo vamos a obtener los ingresos y hacer las erogaciones para la copropiedad de esas áreas privativas. En donde emana la obligación tributaria de esta cuestión. Bueno, en el artículo 216 de la ley que reforma, adiciona y deroga las diversas disposiciones del Código Urbano, nos dice que la constitución de un régimen condominal de propiedad en condominio es el acto jurídico formal que el propietario o propietarios de un inmueble, con un instrumento ante notario público, declara su voluntad de establecer esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento. Y en el artículo 260 nos dice que es obligación de los condóminos y de los poseedores cubrir puntualmente las cuotas de mantenimiento. Entonces, en ese momento ya tienes la obligación de que de cobrar la cuota de mantenimiento, y entonces tenemos que ver cómo es que se va a cobrar. Entonces, esta obligación es inherente y es exigible a los poseedores de las unidades privativas, y entonces la obligación del desarrollador y las autoridades municipales y los organismos operadores de agua, instituciones relacionadas, tenemos proveedores. Entonces deberá cada condominio cubrir los gastos y los consumos que correspondan al uso o goce de esas áreas en común, ¿no? Cuando son de su unidad privativa. De aquí emana esta obligación tributaria, y entonces tenemos que saber cómo es que vamos a pagar, o a quién le vamos a pagar esas contribuciones, por decirlo de alguna manera, que son las cuotas de mantenimiento. Entonces, sí, la ley que reforma, adiciona y deroga las disposiciones del Código Urbano del Estado de Querétaro
en su artículo 273 nos habla de un administrador y nos dice que puede ser una persona física o una persona moral. En la mayoría de de los condominios, ya sea condominal o ya sea comercial o ya sea con un condominio habitacional, eh, denominan al administrador una asociación civil y dentro de sus obligaciones de este administrador obviamente está el recaudar las cuotas o recaudar de los condóminos o poseedores las aportaciones para los fondos de administración, de mantenimiento y de reserva, así como cuotas extraordinarias que se lleguen a establecer por acuerdo de asamblea. Y entonces, con esas cuotas, el administrador va a tener que efectuar los gastos de administración para el mantenimiento de esas áreas comunes con respecto al fondo que corresponda. Entonces, para esto también nos dice que el administrador está obligado a otorgar un recibo por cualquiera de los pagos, sean cuotas extraordinarias, sean cuotas ordinarias o sean fondos de reserva. Entonces, si vamos a pagar a una asociación civil una cuota de mantenimiento, entonces esta asociación civil, ustedes saben que es aquella entidad sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena, integrada por personas físicas, que en este caso van a ser los asociados, para el cumplimiento de pues cualquier fin. En este caso, bueno, dice que es cultural, educativo, divagación, pero en este caso va a ser con objetivo de fomentar el objetivo principal de la asociación, que va a ser el mantenimiento de las áreas comunes del condominio. Entonces, en base a esto, bueno, ya sabemos por qué tenemos que pagar, por qué tenemos que, de dónde emana esa responsabilidad y bueno, nos toca entonces, pues, como todo, la parte fiscal. Déjenme ver por qué no quiere correr la siguiente lámina. Ok. Entonces, esta asociación civil, bueno, la ley de impuestos sobre la renta nos habla en su título tercero del régimen de personas morales con fines no lucrativos. Y entonces las asociaciones civiles entramos en el artículo 79 y nos dice cuáles son las obligaciones de estas personas morales y no, en la fracción 18 nos dice que las asociaciones civiles de colonos y asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a la administración de inmuebles de propiedad en condominio son las que, o sea, podemos entrar en este régimen de personas morales con fines no lucrativos. Y entonces aquí ya viene lo que es los impuestos, ¿no? ¿Qué impuestos está obligada la asociación civil a pagar y qué impuestos tenemos que tributar, no tributar? Y obviamente el Código Fiscal de la Federación nos va a decir cómo hacerlo, a qué obligaciones qué obligaciones tenemos y cuáles no nos competen, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el artículo 79, como les comento, pues nos habla de las personas morales. Sin embargo, estas personas morales con fines no lucrativos, aquí hay algo muy, muy importante y que hay que hacer no solo mención, sino tener en consideración. Dice el artículo que estas personas morales, de este título principalmente, dice que deberá tener el importe de los ingresos y las compras que realice debidamente registradas. ¿Cómo registramos debidamente esto de cuánto ingresó y cuánto egresó? Obviamente con comprobantes fiscales, tanto de los ingresos como de las erogaciones. Y en este momento, este artículo nos hace pensar y nos menciona
que debemos de llevar una contabilidad, independientemente que después en los demás artículos, pues nos dice cuáles son nuestras obligaciones fiscales. Nos dice este título que si no se encuentran registradas estas erogaciones o debidamente registradas, nosotros vamos a tener que determinar un remanente distribuible. En el caso de que no cumplamos con el párrafo anterior, la persona moral se tendrá que enterar un impuesto a cargo que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible la tasa máxima que se aplique sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa. ¿Qué fin tiene una asociación civil? Es cobrar las cuotas de mantenimiento para mantener las áreas comunes. Como dice que no es lucrativo porque no vamos a tener como tal una ganancia, hay que ser muy prudentes en que nuestros ingresos sean lo suficiente para mantener y se pueden exceder, sí se pueden exceder, pero entonces eso llevarlo o acordar en asamblea, llevarlo a un fondo de reserva. Y el Código Urbano nos dice que el fondo de reserva lo tendremos que llevar a inversión con una liquidez inmediata, un instrumento un instrumento financiero que podamos disponer de ellos, de inmediatamente. No sé si hasta aquí vayamos bien, voy muy rápido o alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, nadie ha escrito nada en el chat. El tema de lo que dices de remanente, que dices que finalmente lo vas a tener que poner a proyectos a futuro, eso lo podemos hacer prácticamente a final de año, ¿no? Del tema del remanente, sí, se establece a final de año y el remanente se lo vas a enterar a la Secretaría de Hacienda por medio de la declaración ahora sí que se declara, perdón por la redundancia, pero que vas a enterar a la autoridad a más tardar el 15 de febrero del siguiente año. Ahora, con eso hay alguna, por ejemplo, yo tengo un remanente en mi declaración, yo estoy presentando que efectivamente tengo un remanente ante Hacienda, pero a nivel asamblea, yo tengo que hacer alguna asamblea en donde yo esté mencionando qué es lo que tengo que hacer con ese remanente. Sí. ¿Hay un procedimiento en esa parte? ¿O sí, por supuesto. Sí, es que tú necesitas cada asamblea o cada inicio de ejercicio, bueno, que ahora el Código Urbano nos menciona que son 2 asambleas por año, ahora son cada 6 meses. Antes era cada año. Obviamente tienes que presentar el presupuesto. Entonces, en ese presupuesto es el que tú mencionas, ¿sabes qué? Necesito tanto de ingresos para poder pagar o para poder hacer frente a mis compromisos de mantener las áreas comunes y los servicios. Y entonces, pero siempre los administradores trabajamos para que ese presupuesto sea pues lo más apegado a la realidad posible. Siempre manejamos un presupuesto y entonces vemos cómo vamos avanzando, pero pudiera ser que al final dices, hice tan buen trabajo que me sobró tanto dinero y sí, desde un principio que se establece, es muy conveniente que la asamblea, por acuerdo, diga qué se va a hacer con ese dinero, a dónde lo van a destinar, si lo van a dejar como fondo de reserva, o lo van a utilizar para hacer alguna mejora específica. Ahora, ¿qué pasa si yo, digamos, no se hizo una asamblea en donde yo determinara qué iba a hacer con ese dinero, pero finalmente, pues, durante todo el año, obviamente, tuve ciertos excedentes y a determinada fecha decido yo hacer una mejora dentro del fraccionamiento? A lo mejor un cambio de reja o finalmente un gasto mayor que me pueda absorber la mayor cantidad de ese remanente que tuve. ¿Caigo en algún problema con respecto que en la asamblea no decidí qué se iba a hacer? Simplemente hubo un remanente. Bueno,
se hizo por medio de asamblea que, ¿sabes qué? Pues vamos a invertir ese dinero en este lado. Ahí pues, se podría justificar esa parte. Fíjate que en ese tenor y ya saliéndonos un poco del tema de los impuestos, por la pregunta que me comentas, es que el administrador tiene dentro de sus facultades, tiene o puede eh, hacer uso del dinero, en cuanto a asociación civil se refiere, del dinero para hacer el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. No es un impedimento, sí tienen la facultad, pero siempre aconsejamos el que la asamblea es quien decida. Independientemente de que te sobre algún dinero, yo sí sería de la idea que, aunque sean en asamblea extraordinaria, se dispusiera, porque nunca falta el vecino que dice, ya ¿quién le preguntaron? ¿Por qué no bajaron mejor la cuota de mantenimiento? ¿Por qué no lo dejaron para el siguiente presupuesto? Entonces, en base a eso, ya entraríamos en una parte legal que sí, la asociación tiene la facultad de gastarlo, a menos que su reglamento diga, bueno, si es, hay que ser muy observadores del reglamento, y si el reglamento te dice, es más de tanto dinero y tienes una limitante, entonces ya no lo vas a poder hacer. Necesitarías revisar también el reglamento, y los estatutos de la asociación deben de marcar de qué manera te puedes o no gastar esto, pero si tomamos en cuenta y volvemos a este tema del régimen y de la ley de impuestos sobre la renta, la verdad es que para no caer en ese remanente y no tener que pagar impuestos, sí es necesario o que su presupuesto esté ajustado a sus gastos, o que a final, a lo mejor antes de que termine el año fiscal, se gaste el dinero del remanente en mejoras para el condominio, porque es el principal motivo de las cuotas de mantenimiento. No es para tener más dinero, no es para, sí, obviamente hay un fondo de reserva para cuando se nos presente alguna pues situación, alguna contrariedad dentro de las áreas comunes, pero sí hay que revisar esto que menciona la ley del impuesto sobre la renta, sobre un remanente distribuible, porque pues hay que, básicamente una asociación tiene que, si entra un peso, te gastas un peso. No sé si eso Sí, digo, entonces le digo, resuelva para dudas. más cerrar un poquito la idea, entonces prácticamente digo, si yo tengo un remanente, obviamente bueno, la ley de ISR lo que me dice es que obviamente si yo lo distribuyo, prácticamente yo tendría que estar pagando un impuesto. Así es. Entonces, pero se necesita dar un poquito más de tratamiento cuando, por ejemplo, en el caso que tú me comentas ahorita en el fondo de reserva, la ley de impuesto sobre la renta lo podría considerar como un remanente, ¿no? Como tal, porque obviamente no hay diferencia entre este es remanente porque obviamente tuve un mejor presupuesto o no tuve ciertos gastos. Así es. Y de hecho, la ley del impuesto sobre la renta en este artículo te menciona que si también dentro de las erogaciones tú no cumples con los requisitos o no están bien registradas esas erogaciones y no son deducibles, también se van a remanente. Eso es muy importante porque muchas Claro. veces dicen, ay, no, platicaba el otro día con Luis, dice, ay, no, es que pues no pidas facturas, porque ¿para qué pagar el IVA? No, es que esas erogaciones, si no son deducibles, se van a tener que ir, y si no cumplen con los requisitos, se van a tener que ir a lo que es el remanente. Porque para mi autoridad, a mi Hacienda, me dices cuánto ingresó y cuánto egresó, pero no le dices, ah, ¿sabes qué es que tengo? Mira, este papelito, porque al fin y al cabo, aunque venga en hoja membretada y sea un recibo y todo, si no es un comprobante fiscal, Hacienda dice, no, esto no es deducible. No, pero mira, sí lo pagué
Y sí lo gasté, sí, pero no es deducible. Y entonces todos esos gastos que hagan con un comprobante que no cumpla con los requisitos de ley, van a ser considerados en este remanente, van a ser considerados como no deducibles y vas a tener que pagar el impuesto por esto. Siempre hemos dicho que las personas morales con fines no lucrativos son contribuyentes no contribuyentes. Sí, pero nada más si cumples con todos estos requisitos fiscales y si cumples con todas las cuestiones que marca el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, etcétera. Entonces, hay que ser muy prudentes con esto, porque si no, pues los vamos a hacer pagar un impuesto que no tendrían que pagar si se lleva una administración, ¿no? Ok, Perfecto, bueno, licenciada. Muchísimas adelante. gracias. Muy bien. Ok. Seguimos con la ley del impuesto sobre la renta, que es como la única ley bueno, el único impuesto al que estamos obligados. Y entonces en el artículo 86 las personas nos menciona que las personas morales que están en este título, además de las obligaciones que estipulan otros artículos, y aquí viene la cuestión, expedir y comprobar y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que se efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Ojo con esto, o sea, dicen, es que no estamos obligados a expedir facturas. Sí, pero en el momento en que tú tienes que recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y las erogaciones que están efectuando, y esto quiere decir el pago de todos los proveedores y servicios, tienes que expedir los comprobantes fiscales que amparen de por qué tengo un peso y en qué me gasté este peso. Eso es importante, porque la ley, he participado en algunos foros y hemos participado, Carlita también, en donde dicen, no, es que no puedes expedir o no tienes por qué expedir facturas. Sí, pero yo cómo le compruebo a Hacienda que este peso viene de aportaciones y me lo gasté este peso en 1 centavo para esto, 2 centavos para el otro, hasta que me dio este peso. Entonces, eso es importante porque es cómo le vamos a comprobar a Hacienda qué ingresó y qué egresó. Y es una de las obligaciones que nos marca el artículo 86. Hay mucha controversia porque dice que en base a este pronunciamiento y a lo que destaca este artículo, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación dice que las personas con fines no lucrativos, dice, además de otras obligaciones previstas en esta norma legal y de acuerdo con este artículo 86, fracción 2, dice que se tiene la obligación de expedir y recabar comprobantes cuando se realizan ciertos actos jurídicos. Y dice, enajenación y erogación que efectúen. Las asociaciones civiles tienen que comprobar en qué se gastaron el dinero que los miembros aportaron. Y en ese momento caen en la obligación de expedir comprobantes fiscales. En ese momento, no hay más. Tienes que decirle a Hacienda, como les repito, gané o ingresó un peso y me gasté este peso en esto. Entonces, Hacienda no te admite documentos como cartas en hojas membretadas donde diga, bueno, por 1,000 pesos. No. Tiene que ser eso y por eso somos como muy puntuales en el que tenemos que tener proveedores que nos expidan comprobantes fiscales. Ahora, es muy importante también, hay administraciones
que se dicen administraciones integrales. Y te facturan la vigilancia. Y entonces, independientemente de los requisitos que deban cumplir para dar un servicio de vigilancia, hay que revisar y ser muy puntuales. Si es una persona física, ver en qué obligaciones está dado de alta, y si es una persona moral, pues también hay que revisar que su objeto social se encuentre contenido en este objeto social, el que pueda prestar el servicio de vigilancia, el servicio de jardinería, el servicio de recolección de basura, porque si su objeto social no dice eso, su comprobante no es deducible. No es deducible. Y entonces tendremos que determinar el remanente de acuerdo a ese pago que se hizo, y obviamente si les está facturando todos los servicios, pues ya me imagino que va a dar un remanente espectacular, ¿no? Entonces van a tener que pagar pues todo el impuesto conforme a este remanente. Obviamente se tiene que presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero la declaración que se determine del remanente distribuible. Pero si tú no tienes remanente distribuible, entonces esa declaración va ingresos 1 peso, egresos 1 peso. Y tiene que venir toda la proporción o el concepto que integre este remanente. Se tiene que proporcionar una constancia que señale este remanente, pero si es en ceros no hay tal constancia, y expedir las constancias y los comprobantes fiscales de la información que nos marca el artículo 76 de esta ley, que se refiere directamente con retener o enterar los impuestos a cargo de terceros. Muchas veces los notarios, por ejemplo, cuando nosotros protocolizamos un acta, el notario a lo mejor no es una sociedad civil o una persona moral, y nos expide un comprobante fiscal y hacemos retención, y entonces la asociación tendrá que enterar esas retenciones para la obligación, o sea, cumplir con esa obligación de enterar las retenciones de esos impuestos que el notario que tuvimos que retener a esa persona física, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy puntuales en esto. Y bueno, el inciso 1 que fue el que me salté es llevar el sistema de contabilidad. Hay que llevar contabilidad electrónica. Es una obligación. No sé si alguien tenga alguna duda. Luis, ¿me ayudas? Y también, Carlita, si quieres participar. Ay, perdón, Lulu. Estamos sugiriendo, perdón. Perdón. Estamos de ir respondiendo a las preguntas para que no se acumulen. Ah, perfecto, perfecto, Carlita. Es que no, como yo tengo la pantalla, no había visto. No te preocupes. Mira, Perfecto, sí, estábamos Carlita, proponiendo continuar el tema, está muy, muy interesante, poder irlo cubriendo todo y entonces dejar el final para la solución de todas preguntas las y respuestas. Correcto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y entonces entramos al impuesto al valor agregado. Hay algunas personas que nos dicen que pues ellos necesitan su comprobante fiscal, pero también que le desglosemos el IVA. Y siempre es la cuestión que dicen, bueno, es que si pago IVA a los servicios que me prestan, en el servicio de vigilancia, de administración y de todo esto, ¿por qué no me desglosan el IVA? Obviamente nosotros pagamos cuando vivimos en un condominio, dentro de las cuotas de mantenimiento, ya va intrínseco o ya va pagado el IVA que nos cobran todos los proveedores. Entonces, mucha gente nos comenta, bueno, ¿por qué no nos desglosan el IVA? O la mejor de las preguntas es, ¿por qué yo no puedo pedir la devolución de ese IVA que estoy pagando?
Pues porque no estamos obligados. La asociación civil no está obligada al pago del valor agregado porque no caemos, aparte de que no caemos en los supuestos que marca el artículo 1, que es la obligación de los impuestos al valor agregado, de personas físicas y morales, no estamos enajenando bienes. Sí podemos, entre comillas, que presten servicios independientes, pero más adelante les voy a explicar por qué tampoco caemos en ese supuesto. El otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y importe en bienes o servicios. Las asociaciones civiles no realizan ninguno de estos actos o actividades. Y entonces el artículo 14 dice que se entenderá por servicios independientes y la ACE no cae en ninguna de estas fracciones mencionadas en este artículo, no cae en ninguna, y todos los ingresos por conceptos de cuotas y de mantenimiento se encuentran exentos tanto de impuestos sobre la renta como de IVA, siempre y cuando en el impuesto sobre la renta ustedes tengan todos los comprobantes fiscales de las erogaciones que emitan y no determinen un remanente. Cuando se realicen pagos al administrador del condominio. Este administrador del condominio, por eso es una asociación civil y por eso usamos esa asociación civil para, pues pagar, recabar las cuotas de mantenimiento y pagar todos los servicios, ¿no? Entonces, en este supuesto, los ingresos, bueno, el artículo 33 del reglamento de la ley del IVA dice que para efectos del artículo 14, tratando de ser de cuotas que aporten los propietarios de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio o cualquier otra modalidad para que realicen gastos comunes, se destinen para la constitución o el incremento de los fondos, el impuesto se causará solo por la parte que se destine a cubrir las contraprestaciones de la persona que tenga a su cargo la administración del inmueble. Pero la que cobra la administración es la asociación civil, que es el órgano administrador del condominio. Y entonces, como es una asociación civil con fines no lucrativos, pues no tiene una prestación de servicio como tal. Nada más se encarga de recabar los ingresos y de pagar. Entonces, pues no caemos en este supuesto y las cuotas de mantenimiento pues no son sujetas a este impuesto. Y por si nos quedara alguna duda todavía, en el artículo 15 dice que no se pagará el impuesto por las prestaciones que se hacen de forma gratuita. Una asociación se puede decir que como es con fines no lucrativos, pues es gratuito. O sea, la asociación no cobra por la prestación de sus servicios. Entonces, en ese momento, las contribuciones o las cuotas de mantenimiento, por eso no tienen IVA. Y, desafortunadamente, si no tributas en IVA, pues tampoco puedes pedir la devolución del impuesto que tú estás pagando a los proveedores. Entonces, esa obligación de este impuesto, pues queda al no estar obligados, pues tampoco podemos, obviamente, solicitar una devolución sobre el IVA acreditable. Dentro del artículo 27 bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación, pues, nos marca todas sí, obligaciones, pero el cómo vamos a hacer que estas obligaciones, el tratamiento que se le va a dar a estas obligaciones. Y entonces nos habla de las personas morales, como es la asociación civil, deberá presentar declaraciones periódicas y están obligados a expedir comprobantes fiscales. Deberán estar inscritos, obviamente, en el Registro Federal de Contribuciones
porque independientemente platicábamos también con la licenciada María Alemán en alguna de las pláticas por Zoom, que decíamos, bueno, ¿qué tan bueno es tener el régimen de propiedad en condominio que se haga cargo de recaudar las cuotas de mantenimiento y pagarles a los proveedores? La cuestión es que si tenemos, bueno, la desaparecida PNC de propiedad en condominio o el régimen expuesto al pago de proveedores, siempre es bueno revisar que una asociación civil no es propietaria de las áreas comunes. Nada más se va a encargar de cobrar y pagar. Y bueno, obviamente todo lo que conlleva y lo que dice la ley condominal. Pero en tema de obligaciones y en tema de vulnerabilidad, nosotros preferimos usar las asociaciones civiles porque no van a ser propietarios más de aquellos muebles o sí, bienes muebles que lleguen a comprar. Por ejemplo, ayer platicaba con un consejo de si un empleado, porque quieren que el conserje lo absorba la asociación. Y entonces dicen, bueno, si ese empleado te demanda, bueno, pues entonces vas a tener que hacer frente hasta con los bienes de la asociación, no del régimen. Las áreas comunes del régimen condominal son propiedad, o bueno, todos son copropietarios los propietarios de cada casa, hasta por el porcentaje de indiviso que viene en su escritura. Entonces, por eso se hace la C y tendrá que tener la inscripción. Obviamente el banco, para poder aperturar una cuenta, te va a pedir esa inscripción y te vas a tener que tener un certificado de firma electrónica, vas a tener que tener un certificado de sello digital, vas a tener que proporcionarle la información sobre tu identidad, tu domicilio, tu situación fiscal. Y mucho ojo con esto, mucho, mucho ojo. Cuando ustedes, o sea, dentro de las mesas y dentro de las administraciones, ¿quién ha revisado puntualmente el acta constitutiva de una asociación civil? Nos hemos topado que antes los notarios pues daban de alta ante Hacienda estas asociaciones civiles y les metían, bueno, cuantas obligaciones pudieran, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que hemos encontrado asociaciones civiles que tenían la obligación les pusieron la obligación de sueldos y salarios o asimilados a salarios, y no, a lo mejor no tienes tú trabajadores. Sí, probablemente no los tengas, no tienes trabajadores, pero sí tienes que decirle a Hacienda, ¿sabes qué? No tengo trabajadores, ahí te va mi declaración informativa de que no tengo trabajadores. O sea, el que no los tengas no te exime de la responsabilidad de hacer o no una declaración. Si dentro de tu guía de obligaciones tienes te obligaste tú solo, es más, hasta le pusieron impuestos sobre el valor agregado, tienes la necesidad de presentar las declaraciones y dar de baja esa obligación. Porque si no, puede ser que la autoridad determine que te puede hacer llegar un requerimiento sobre esa obligación porque pues no has cumplido con esa declaración. Y entonces hay que revisar tanto las actas constitutivas de las asociaciones como las obligaciones fiscales que se dieron de alta. Esto es muy importante. Y el certificado de la firma electrónica avanzada, que muy puntualmente va ligada, por decirlo así, a la fiel o a la firma electrónica avanzada del representante legal de la asociación. Y también aquí va otra cuestión que hay que ser muy puntual dentro del acta constitutiva,
ustedes pueden ver o han tenido la oportunidad de leerla, y muchas de ellas dicen que los actos de administración los va a realizar de manera mancomunada presidente y tesorero, o presidente y secretario, o 2 de 3 y tienen hasta vocales. Entonces, hay que ser muy puntuales con esto y tener la oportunidad al momento de hacer una asamblea que se nombre a una sola persona como representante para que pueda ir a hacer darle el poder de administración para que ese representante sea el que pueda ir a Hacienda a hacer la firma electrónica y no se tengan que llevar al presidente secretario o al presidente secretario y tesorero para tal fin, ¿no? Y bueno, entramos en materia de que si tenemos que emitir comprobantes fiscales, bueno, tenemos el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y dice que cuando tengamos la obligación de expedir estos comprobantes, pues cuáles son, con respecto a los ingresos que se perciban o por las retenciones de las contribuciones, cuáles son los requisitos o quiénes van a ser las personas que están obligados a expedir estos comprobantes o solicitar el comprobante fiscal que ampare una erogación. Y entonces viene ya las obligaciones y requisitos de los comprobantes fiscales en el artículo 29 y en el 29A obviamente los requisitos y volvemos a lo mismo, somos contribuyentes, no contribuyentes en cuanto si tengamos o si cumplamos con todas las cuestiones fiscales. Y entonces los contribuyentes deberán contar con FIEL, deberán contar con sello digital, y nos menciona en el artículo 29A, pues todos los requisitos, el RFC, el folio, lugar y fecha de expedición, el RFC a quien se le expide, el precio, el importe, la descripción del servicio, etcétera. Y entonces, estos comprobantes, como ustedes saben, ya son digitales y no podrán cancelarse a favor de la persona que fue expedido si ésta pues no acepta la cancelación, ¿no? No acepta dicha cancelación. Y obviamente los comprobantes fiscales, cuando no tenemos el registro federal de contribuyentes de quien hizo la aportación, pues se mandan a público en general. Platicábamos ayer, antier, con Carla Vigil, la contadora, que estos comprobantes a público en general, dice la miscelánea, hubo una miscelánea fiscal, que podrás emitir un comprobante diario, semanal o mensual por las aportaciones que no tengas tú un registro federal de contribuyentes porque a lo mejor el condominio no te lo está solicitando. Sí va a tener su factura público en general, pero no trae el registro y entonces puedes hacer tú comprobantes fiscales por todas las aportaciones del día que no tengan RFC o todas las aportaciones de la semana o todas las aportaciones del mes. No lo puedes elevar al año, nada más puede ser día, semana o mes. Y obviamente la deducción de las cuotas de mantenimiento. Las cuotas de mantenimiento de un condominio no son deducibles. Aunque te den el comprobante fiscal, no son deducibles para los propietarios. La obligación de llevar la contabilidad y el tiempo de conservación de la misma. Estamos obligados a llevar contabilidad y la contabilidad debe ser electrónica. Las personas obligadas deben de conservar la contabilidad. Dicen que si 5 años, que si 10 años. La verdad es que si dice que, pues si no te han hecho ningún requerimiento, mínimo son 5 años. Pero que si tienes, la autoridad te determina algún crédito, alguna cuestión
una revisión y te pide o sea, te está solicitando información, entonces te marca en este artículo 30 cuáles son los plazos. Y entonces esos plazos se pueden ir hasta 10 años. Y de todas maneras dice el artículo que las actas constitutivas y las constancias de las personas morales que marca este código tendrán o sea, tendrás que tenerlo en tu domicilio fiscal y lo tendrás que cuidar y conservar hasta que la autoridad, hasta la extinción de la asociación. Y entonces, ¿cómo es esto? Sí puedes cambiar en un condominio de asociación, eso es verdad. O sea, si cada 2 años tú tienes la oportunidad de determinar que otra persona física o moral administra el condominio, puedes hacer ese cambio. Pero si sigues con esa misma asociación, pues la teneduría o el tiempo de conservación de la contabilidad puede ampliarse hasta un término de 10 años cuando no estés inscrito en el registro federal de contribuyentes, no se lleve la contabilidad o por los ejercicios que no se presente alguna declaración. Y cuando, bueno, si no se presente la declaración del impuesto sobre la renta que les mencioné. Y entonces, pues tenemos que conservar la contabilidad y tenemos que enviarla. O sea, tenemos que enviarla, tenemos que manejar la contabilidad electrónica y hacer frente a esta obligación. Y la obligación de presentar las declaraciones, bueno, en el artículo 32 del código nos menciona cómo se presentan cuando son definitivas, que tenemos oportunidad de presentar tres complementarias, que nosotros les llamamos los contadores, pero también tenemos oportunidad de que si, híjole, es que sabes que eran más ingresos y ya presenté 3, bueno, puedo presentar una más, pero, ¿sabes qué? Tuve menos deducciones, entonces también puedo presentar una complementaria más, o si me determinan en una auditoría un crédito y nos piden hacer una complementaria a nuestra declaración, pues entonces podemos presentar una cuarta, quinta, sexta, la que sea, ¿no? Esto no tiene la limitación de presentar una modificación a esa declaración, pero todas las declaraciones de los contribuyentes serán consideradas como definitivas. Esto quiere decir, tú presentas tu declaración y bajo protesta de decir verdad, tú le dices a Hacienda, esto es lo que yo estoy presentando. Si tú por cualquier cosa te equivocaste, los registros no estaban bien, se te fue un número, lo que quieras, tienes la posibilidad de presentar hasta en 3 ocasiones una complementaria, y esa complementaria será tomada otra vez como definitiva. Entonces, hasta que no la vuelvas a cambiar. Y viene lo más padrísimo, porque obviamente si no cumples con tus obligaciones fiscales, pues te haces acreedor a infracciones, o sea, a créditos fiscales, y entonces son infracciones relacionadas a la obligación de llevar contabilidad y de expedir comprobantes fiscales. Pues tenemos el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, donde pues la autoridad, cuando te descubra que no cumpliste, tiene la facultad de revisar y comprobar qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Y entonces, siempre decimos los contadores, bueno, el hecho de que te llegue un requerimiento no quiere decir que esté mal. La verdad es que las autoridades tributarias mandan requerimientos de manera aleatoria
Pero si tú cumpliste con tus obligaciones, bueno, pues entonces no temas, ¿no? Simplemente te llega el requerimiento y pues tú estás en toda la posibilidad de, hacer frente a ese requerimiento, decirle a la autoridad, no, mira, aquí está mi declaración, aquí está mi contabilidad, aquí están mis comprobantes fiscales, tanto de ingresos como de egresos, aquí está y ya no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando te descubren? Cuando no cumpliste. ¿Por qué te dice Hacienda? Bueno, por no llevar contabilidad, pues va desde 1,520 a 15,140 pesos. Cuando no llevas los libros que especifiquen las leyes, pues entonces va de 330 a 7,570. Si llevas la contabilidad, pero de manera distinta a las que marca la ley, pues también te sancionan y viene sobre los mismos importes de la fracción anterior. No hacer asientos contables o no hacer asientos que correspondan o que estén incompletos. A lo mejor sí llevas la contabilidad y sí llevas la contabilidad electrónica, pero, ¿qué crees? Pues se te olvidó dentro de tu contabilidad capturar un ingreso, o este egreso en vez de ser de 12 pesos era de 17. Si la autoridad te descubre en esto, bueno, también tiene una multa que va de 230 a 4,270. No conservar la contabilidad, pues ya es un poco más alto, son 12,100. Si no expides comprobantes fiscales, va desde 15,280 hasta 87,350 pesos. Entonces, sí es muy importante el que se expidan y se cumplan con las leyes hacendarias que corresponden. Es muy importante cumplir con estos ordenamientos y por ejemplo, nosotros hemos encontrado condominios o asociaciones que llegamos y decimos, bueno, ¿y la contabilidad? Ay, no, es que no le hemos hecho, pero hay que hacer una actualización. Y sí, mientras la autoridad no te descubra, tú puedes hacer la actualización de tu contabilidad, puedes llevar a cabo, o hacer muchas cosas mientras tengas la oportunidad de resarcir esa obligación. Pero, ¿qué pasa cuando te descubren? Pues ni modo, hay que pagar un crédito fiscal y una multa, ¿no? Entonces, pues este es el tema y bueno, llegamos a ciertas conclusiones. Estas conclusiones las he sacado de la página del SAT. Ustedes las pueden encontrar ahí. Todo viene en la ley. No es que te lo saques de la mano. Todo viene especificado en la ley de cada uno de los impuestos. Y entonces aquí viene en qué caso las personas morales pagan impuestos sobre la renta, las personas morales con fines no lucrativos pagan impuesto al valor agregado, se debe pagar IVA por las cuotas que aporten los propietarios de inmuebles en condominio. ¿Cuáles son las obligaciones de las personas morales con fines no lucrativos? El plazo de la teneduría de la contabilidad. Y entonces concluimos que todos los ingresos por conceptos de cuotas se encuentran exentos de impuestos sobre la renta como de IVA, siempre y cuando se realicen los pagos al administrador del condominio. Y como les platicaba, pues entramos en el supuesto del artículo 33 del reglamento del impuesto al valor agregado. Entonces, esto es lo que les quiero compartir. Creo que Luis está grabando esta sesión y bueno, el material es un poco, se los quise poner un poco extenso y detallado, pero pues platicárselos un poco más digerido.